Vamos a buscar Ruth capítulo 1, el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemi, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemi, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la Orfa Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Kelión, quedando allí la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hemos estudiado jueces, ¿no? En aquel entonces entendíamos que cuando la época de jueces, ¿no? Donde solamente había caos y también estaba muy desordenado y también confundido, ¿no? Porque donde no había rey, quiere decir donde no había la palabra de Dios. Por eso aquí la familia de Ruth se fueron a Moab, ¿no? ¿Por qué? Según conforme sus pensamientos. Ustedes ya sabían que Jehová aborrecía mucho a los moabitas, ¿sí o no? Deuteronomio capítulo 23, el versículo 3. Deuteronomio capítulo 23, el versículo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Jehová aborreció mucho a los moabitas y amonitas, porque ellos han maldicho a Israel, ¿sí o no? Mientras que estaba yendo a Canaán, ¿sí o no? Pero Ruth y su familia se fueron ¿a dónde? Al territorio de Moab, que Jehová aborreció mucho, ¿sí o no? Ellos
menospreciaban. ¿Qué menospreciaban? A la palabra de Dios. Miren, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Todo el mundo sabía que Jehová aborreció mucho al territorio de Moab, ¿sí o no? Pero ellos se fueron a Moab, ¿sí o no? Porque menospreciaban a la palabra de Jehová. Sobre todo, ellos no creían en Dios. ¿Qué significa Belén? ¿Mm? Significa que la casa de pan. ¿Y quién nació? Jesucristo. Pero cuando en Belén hubo hambre, en aquel momento ellos no querían pedir a Dios la misericordia, sino que se aprovechaba del método del hombre. ¿Sí o no? Ya tenemos mucha plata, ¿sí o no? Entonces podremos vivir muy bien en Moab con ese dinero, ¿sí o no? Creo que Elimelech y su esposa Noemi eran muy inteligentes humanos. Entendieron muy bien la realidad y la circunstancia, ¿sí o no? Calculando que ya en Belén no hay esperanza. Vámonos a Moab, donde hay mucha agua, donde hay mucho pan, ¿sí o no? ¿Por qué necesitamos sufrir? ¿Sí o no? No hace falta. Vámonos. ¿A dónde? A Moab. Ya tenemos mucha plata, por lo cual podremos vivir muy bien. ¿En dónde? En Moab. ¿Por qué tenemos que esperar a él? No. Ellos han preferido a la manera humana en vez de la misericordia de Dios. En vez de apoyarse en el pacto de Dios. ¿Sí o no? Ellos no tenían nada de nada, por eso fueron a Moab. No, al contrario, tenían mucha plata. ¿Mm? Ya Ruth, capítulo 1, el versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Yo me fui llena. Quiere decir que mientras que ella estaba yendo a Moab, ella y su familia tenían muchas abundancias, riquezas. Sobre todo, ellos eran muy inteligentes humanos. ¿Sí o no?
calculaba muy bien, humanamente, pero espiritualmente ellos eran tan ignorantes. En Moab había la voluntad de Dios, en Moab había la bendición de Dios. ¿Qué había? La maldición de Dios, nada más. ¿Sí o no? 그래서 los amonitas y moabitas jamás han podido entrar en la congregación de Dios. Jamás. Para siempre. Creo que ni una vez vivían por la fe. Ni una vez clamaban el nombre de Jehová. Ni una vez. Vamos a buscar este versículo. Salmos capítulo 33. Salmos capítulo 33. El versículo 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Aquí dice, para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Pero ellos no quieren esperar a Jehová, ¿sí o no? Por tener sus propias maneras, demasiadas. Oh, aquí hay hambre. Entonces, ¿cómo podemos vivir aquí? Ah, tengo una buena idea. Vámonos a Moab, donde hay mucha agua y pancitos. Ya tenemos dinero, ¿sí o no? Vámonos. Ah, los ignorantes todavía están esperando a Jehová. Son ignorantes, son ignorantes. No saben ni entienden la situación real. Ignorantes. ¿Sí o no? Vámonos, vámonos. Deprisa. Amor. En realidad ellos han tirado que a Jehová para vivir en Moab. ¿Sí o no? Pero aquí dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Hambre. ¿Sí o no? Noemi y Elimelech eran muy inteligentes humanos, pero espiritualmente ellos eran tan ignorantes.
Pues en mi país hay un dicho que un perro ingenioso tiene mala vista nocturna en la noche. Nocturna. Quiere decir que ese perro tiene mucha inteligencia, pero en la noche no tiene la vista. Quiere decir que aunque es inteligente, pero tonto es tonto, ¿sí o no? ¿Mm? Nunca ellos vivían por nunca experimentaban la ayuda de Dios cuando la época de los jueces. Todos vivían según, conforme sus propios prudencia. ¿Mm? Miren, hermanos, David también tenía mucha dificultad y tribulación y hambre y la mala circunstancia muchas veces, ¿sí o no? ¿Mm? Salmos capítulo 40. Salmo de David. 40, el versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar de pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Por qué? Un día él estaba en donde me hizo sacar del pozo de la desesperanza. Creo que él tenía mucha desesperanza. ¿Sí o no? Donde él solamente esperaba a Jehová pacientemente, ¿sí o no? Señor, ten misericordia. Sin ti yo no tengo la esperanza, Señor. Pero en el caso de Noemi, Elimelech y sus dos hijos, se aprovechaban del método del hombre. Cuando Belén hubo hambre. Un día David estaba en un pozo de desesperación, ¿sí? Donde él solamente esperaba a Jehová pacientemente. Que es que no se aprovechaba del método del hombre, ¿sí? Dios mío, solo usted puede solucionar. Solo usted puede resolver, ¿sí? Solo usted puede restaurar a mi situación, Señor. Pacientemente espere a Jehová. Pero en el caso de Noemi y Elimelech, de repente empezaron a aprovecharse del método del hombre, ¿sí? Ahora hay hambre en Belén, ¿sí? Yo pienso que creo que
y vamos a morir. ¿Sí o no? Todo, todo era sus propios pensamientos, ¿sí o no? Jehová juró que mis ojos estaban sobre Canaán, ¿sí o no? Siempre Dios miraba a Canaán para dar a Israel que su misericordia, también su gracia, su bendición. Pero Noemi y Elimelech han preferido que a la manera humana en vez de esperar a Jehová pacientemente. Por eso aquí dice, pacientemente espere a Jehová. En la Biblia en coreano, yo espero y espero pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pues luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Eran esto muchos. Temerán y confiarán en Jehová. Por eso, hermanos, después yo nací de nuevo. Desde ese momento, a veces en mi vida había hambre. Jehová me permitió hambre. Quiere decir que me permitió la mala circunstancia y dificultad y tribulación. En aquel entonces, Jehová siempre me permitía a mí que su misericordia, tuvo misericordia de mí. Cuando los cristianos se aprovechaban del método de hombre, siempre eran muy dañados, ¿sí? Como Noé. Por eso, Proverbios, capítulo 3, Proverbios capítulo 3, el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Noemi y Elimelech se apoyaron ¿qué? En sus propias prudencias, en vez de en la promesa de Dios. ¿Sí o no? Los ojos de Jehová siempre están sobre la tierra prometida. Eran muy inteligentes humanos, como eran muy astutos, ¿sí o no? Pero eran tan ignorantes.
necios espiritualmente. Ya Jehová maldijo a Moab, Sión. Ya maldijo al territorio de Moab. Pero se fueron al territorio que Jehová ya maldijo, ¿sí o no? ¿Dónde que había? Solamente la muerte, la muerte, la muerte. Y pobres. Al llegar al territorio de Moab, al comienzo ellos comieron bien, ¿sí o no? Andaban bien, pero por último solamente sufrieron, ¿sí o no? Mire, hermanos, Jehová ni una vez bendijo a la tierra, sino a su amado Hijo, ¿sí o no? Pero los muchos no entienden eso. Como Lot, quien era un sobrino de Abraham, ¿sí o no? Porque él se alejó de la tierra prometida por tener muchas riquezas, posesiones, ¿sí o no? Pero Jehová vació a él. Por eso Jehová nos enseñó que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pues el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que llegase a ser ignorante para ser sabio, ¿sí o no? Lléguese a ser ignorante para ser sabio. Ese sabio tiene la sabiduría de Dios. Por eso, en la época de los jueces, donde no había la palabra de Dios, donde no había el rey, por eso todos querían vivir según conforme sus propias prudencias, en vez de la palabra de Dios. Aunque en Deuteronomio capítulo 36, ¿dónde está escrito? Jehová mandó que los amonitas y moabitas jamás entraran en la congregación de Sion. Porque mientras que los estaban yendo a Canaán, cuando saliendo de Egipto, los moabitas querían maldecir a Israel. Sion. Por eso, cuando ustedes tienen dificultad y tribulación, esperen a Jehová pacientemente, en vez de aprovecharse de sus propias prudencias.
¿Mm? Ya le dije a ustedes que creo que hace 40 años, creo que hace 40 o 35 años, un pastor testificó que un día él chocó a una como estudiante de secundaria, con su auto. Mientras que él estaba manejando en aquel momento, una estudiante de secundaria apareció a él y él chocó con su auto, ¿no? Por eso él de repente llevó al hospital, porque una pierna de ella se rompió. Pero en aquel momento él no quiso solucionar ese problema por Dios, sino por su primo que tenía tanta autoridad en mi país. Porque él tenía la segunda posición de mi país. Cuando ese pastor estuvo en la comisaría en aquel momento, su primo llamó al jefe de ese comisaría. Ah, señor, mi primo ahora está en su comisaría, por favor, suelte, por favor. Pues él salió fácilmente. Pasando una semana, 2 semanas, un mes, aún huesito de pierna de esa estudiante no se unió, no se pegó. ¿Quién lo hizo? Dios. Pues ese pastor se arrepintió con todo su corazón y orando, clamando y lloraban ante Dios. Señor, yo usaba el método hombre, Señor. Ten misericordia de mí. Me equivoqué, Señor. Me apoyaba en mi primo en vez de en ti, Señor. Luego, milagrosamente, el hueso de esa estudiante se pegó, que se curó. Yo escuché su testimonio. Él testificaba que soy tan ignorante. Yo no esperaba a Jehová paciente, sino que me aprovechaba de mi propia manera. ¿Mm? Creo que Jehová amaba mucho a ese pastor, ¿sí o no? Amaba mucho su alma. Por eso, hermanos, ya le dije a ustedes que cuando ustedes abran hambre en sus vidas, por favor, aquí dice, y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Sobre los que esperan en su misericordia.
Pacientemente yo esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi oración. Según el testimonio de David. Entonces, cuando el diablo puso en mi corazón el método, era que yo tenía mucho miedo. Oh, no quiero fracasar. Dios mío, yo no quiero. Aunque va más despacio, ¿no? Pero, Señor, yo no quiero aprovecharme de mi propia manera, tampoco mi propia prudencia, Señor. ¿Mm? Cuando me aprovecho del método de hombre, siempre yo fracaso. ¿Mm? Siempre me fracasaba. Por eso, cuando el diablo puso el método del hombre en mi corazón, ya tenía mucho miedo. Oh, no, 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 no quiero fracasar. Señor, vete de mí, por favor. ¿Mm? Aunque va más despacio, ¿no? Pero yo quiero que ustedes se apoyen solo en su misericordia. Quiero que ustedes esperen en la misericordia de Dios. Pacientemente yo esperé a Jehová. Se inclinó a mí. Oyó a mí. ¿Sí? Sacó de un pozo de desesperación. Según el testimonio de David. Y a Jehová maldijo a la tierra. Solamente bendijo a su amado hijo. ¿Sí o no? Noemi y Elimelech eran muy engañados por el diablo. ¿Sí o no? Entraron en el territorio que Jehová ya maldijo. Ignorantemente, ¿sí o no? ¿Usted quiere invertir en el banco fracasado? ¿Quiere? ¿Por qué no quiere? Jehová ya maldijo. Pues herencia entre los santificados. ¿Sí o no? Quiero que ustedes permanezcan en los santificados. Cuando haya que el hambre. ¿Sí o no? ¿Dónde Jehová solucionará el hambre? ¿Sí o no? ¿Por qué Elimelech, cómo se llama? Vamos a volver, Ruth capítulo 1. El versículo 3. Murió Elimelech, marido de Noemi, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hermanos, todos murieron, ¿sí o no? Murieron también los dos, Malión y Kelión. Porque todos murieron. Ellos entraron en el territorio de Moab, donde ya Jehová
maldijo por eso. ¿Sí o no? Por creer en su propia prudencia, en vez de Jehová. ¿Sí o no? En la vida de David también había mucha dificultad y tribulación, como hambre, ¿sí o no? En aquel, él siempre se quedaron, se escondieron, ¿en dónde? En el tabernáculo de Jehová, en vez de en Moab, ¿sí o no? Una vez él se escapa al territorio de los filisteos, donde él hizo un teatro falsamente, ¿sí o no? Andaba como si fuera loco, saliendo de su boca que saliva, ¿sí o no? Como voluntariamente. Hermanos, no necesitan buscar, yo solo leo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día de mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Una roca era Jesucristo. ¿Sí? Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado en su morada. ¿Sí? Pero en el caso de Noemi y Elimelech, entraron en el territorio donde Jehová ya maldijo. Por eso murió. ¿Sí? El apóstol Pablo también nos testificó herencia entre los santificados. Yo también experimenté con los hermanos de la iglesia que estaba en Seúl, donde yo pastoreaba. Creo que en el año 1998, 96, en mi país había crisis de economía. Se llamaba en inglés IMF. Entonces muchas empresas en mi país se quebraron, fracasaron. Entonces, muchos jefes de empresas en mi país se suicidaron, se mataron por crisis de economía. Pero un domingo los hermanos de la iglesia todos testificaban. Ellos se sentían que no estaba en crisis de economía, porque Jehová escondieron a ellos en su tabernáculo. Pastor, hermanos, yo estoy muy bien. Jehová cuida mi empresa. Jehová me escondió en su tabernáculo en el día de mal. ¿Sí o no? Por eso
siempre Dios descubría a los cristianos que tenían la fe, o sí o no. Por eso, aunque va más despacio, pero quiero que aprendan la vida de fe. Que aprendan la vida de fe. ¿Sí o no? Hubiera yo desmayado si no crees que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sí o no? David creía que yo podré ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sí o no? Lo que es mi herencia. Pues aunque va más despacio para solucionar algo, hambre, pero quiero que ustedes permanezcan primero en la tierra de los vivientes. Me esperen en la misericordia de Dios paciente. Amén. Por eso, Salmos capítulo 27, el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Por eso hoy no puedo terminar todo. Por eso el jueves que viene voy a explicar más la segunda parte de Ruth capítulo 1. Solo quiero leer un versículo. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemi? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y él Todopoderoso me ha afligido. Pero Noemi era una mujer muy bendecida, porque ella sabía reconocer a Jehová en su vida. Sí. Jehová me vació. ¿Sí o no? Diferente que Lot. Aunque Jehová vaciaba a Lot, pero él no ha vuelto a la tierra prometida. ¿Sí o no? Pero Noemi reconoció a Jehová en su vida. ¿Sí o no? Jehová me quebró. Jehová me humilló. Jehová me hizo ser que una mujer que fracasaba. Mientras ella estaba regresando a Belén, en aquel momento muchas mujeres llamaban a ella que Noemi, Noemi, pero ella pidió a ellas que no me llamen más a mí Noemi, sino Mara. ¿Qué significa el nombre Mara? Amargura, ¿sí? Noemi, ¿qué significa? Alegría, ¿sí? Alegría, gozo. Ella era una muy bendecida por reconocer a Él. Por eso, la segunda parte
el jueves que viene. Un poco diferente tema por eso. Hoy hasta aquí, oremos.